Hola, buenas tardes. Estamos iniciando nuestra conferencia Emociones, Confinamiento y Desconfinamiento. Estamos esperando que se una con nosotros Guillermo Benítez, que va a estar con nosotros compartiendo esta tarde para hablar un poco de las emociones y qué pasa con todas nuestras emociones, con todo esto que estamos viviendo en Salud Mundial. Les recuerdo para los que están entrando al en vivo, mi nombre es Roy Andrés, yo soy coach espiritual Ángeles y trabajo como descodificador emocional, constelador familiar y trabajo en diferentes procesos a nivel individual, familiar, incluso organizacional. Con nosotros va a estar el día de hoy Guillermo Benítez. Guillermo Benítez es chamán, trabaja diferentes procesos energéticos y espirituales y en el mundo de la conciencia. Y bueno, vamos a estar tocando un poco este tema, vamos a hablar qué es lo que está sucediendo con todas nuestras emociones. Démosle un momentito, estamos haciendo esta conferencia vía Zoom y ya se estará conectando con nosotros Guillermo. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Si alguien que esté allí quiere hacer algún comentario, lo puede hacer. De pronto, si tiene alguna pregunta, algo que quieras saber de pronto durante la conferencia, o para que lo tengamos en cuenta, vamos a estar aquí. Yo estoy muy pendiente, me están comunicando aquí las diferentes, eh, las diferentes preguntas que ustedes pueden hacer. Vale. Bueno, les voy comentando un poco sobre las emociones en lo que nos llega Guillermo. Muchas veces pensamos que las emociones, hay una película que aquí en España se conoce como De Revés, en Latinoamérica llegó como Intensamente y nos ha vendido un poco la idea o es la imagen que nosotros tenemos acerca de las emociones, que las emociones son como ese algo que tiene, que está allí en nuestra mente que se puede activar automáticamente. Casi que le hemos dado personalidad, tal como sucede en esta película, le hemos dado personalidad a cada una de nuestras emociones y o en ese imaginario de las emociones y desde allí pensamos muchas veces que no tenemos control de estas emociones, sino que simplemente se activan en un momento. Incluso a veces hablamos, bueno, necesito estar triste, quiero estar de mal genio, creyendo que la emoción como tal es una personificación. Entonces, frente a eso hay muchas maneras de poderlo comprender. Ahí, digamos, hay una teoría clásica de las emociones y hay una teoría nueva de las emociones que trabaja alrededor de las emociones, de la teoría de la construcción de las emociones. Les doy un saludo a todos los que se nos están uniendo en este momento a este live. Estamos en espera de que se nos una también Guillermo Benítez, que es la persona que va a estar compartiendo con nosotros este tema alrededor de las emociones. Quiero un poco introducir el concepto de las emociones, porque sobre eso se habla mucho. Ahora, continuando hablando sobre las emociones, nos imaginamos entonces que están allí puestas y que se van a activar para nosotros o que simplemente nos van a suceder y que en algún momento nos vamos a sentir tristes o en algún momento nos vamos a sentir alegres o en algún momento nos vamos a sentir de mal genio. Pero resulta que nosotros tenemos mucho más control de las emociones del que nos imaginamos. De hecho, nuestro cerebro tiene la capacidad de crear estas emociones. Nosotros las creamos frente a cada momento.
Eso suena un poco extraño porque a veces yo digo, bueno, si yo veo una situación son dos personas que están pasando por una situación compleja, me da tristeza, quiere decir que yo en ese momento creo la tristeza. Sí, pues definitivamente sí. Si yo, por ejemplo, veo una situación que me empieza a generar como esa tensión, como esa sudoración, que me empieza a dar un poco de, incluso me agito en el pecho, ¿es acaso que yo la estoy creando en ese momento? Sí, todas las emociones que tengamos en la vida definitivamente son creadas por nosotros. Si nosotros decidimos quedarnos en la creencia de que las emociones únicamente llegan o se dan automáticamente, ahí es donde sentimos que es muy difícil tener una capacidad de gestionar las emociones o desarrollar la inteligencia emocional. Aquí ya está uniéndose con nosotros Guillermo. Hola Guillermo. Bueno, ya te doy la bienvenida, gracias por unirte. Estaba compartiendo un poco qué son las emociones para las personas que se nos están uniendo. Te quiero presentar. Tú eres Guillermo Benítez, ya nos contarás un poco. Guillermo es chamán, es experto en procesos energéticos y espirituales y también trabaja procesos de conciencia. Él está también en España con nosotros, pero él se encuentra en Islas Canarias. Guillermo, te cedo la palabra para que te presentes un poquito y también nos cuentes un poco de lo que haces tú. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Roy, por tu presentación, por tu invitación a estar por aquí. Bueno, mi vida no siempre ha estado relacionada con el mundo espiritual, ¿no? Soy ingeniero, siempre ha estado relacionada con el mundo de la construcción, pero hace unos años empezó a entrar en mí la típica pregunta de qué soy, qué hago aquí, para qué estoy aquí. Y bueno, pues empecé a indagar en mi vida, en mi interior, habiendo un cambio de conciencia, descubriendo quién eres, trabajando sobre todo las emociones, de ahí la importancia de las emociones y de las creencias, ¿no? Y a raíz de ir despertándose todo, pues bueno, empecé a sentir una conexión con la naturaleza, una conexión con la madre tierra, empezaron a despertarse algunas situaciones, y bueno, pues hoy soy hago coaching, soy coach y soy chamán. Mi principal misión ahora mismo, lo que yo más me encuentro con más ganas de hacer, es expandir conciencia y ayudar a todo aquel que quiera expandir su conciencia en todo lo que se necesite, ¿no? Y bueno, no me gusta mucho más hablar mucho más de mí, aquí estoy para lo que necesite. Y te cedo la palabra para que sigas tú con Sí, las emociones. sí, Guille, estoy en este momento solucionando aquí que me están diciendo que se te escucha bajo, entonces ténganos un poquito de paciencia, voy aquí a buscar en las configuraciones qué es lo que nos puede ayudar a, a subir tu sonido. Voy a subirlo desde acá, desde esta configuración. Listo, pues yo creo que ya. También les agradezco que nos están diciendo, sí, ya nos están diciendo que ya te estás escuchando mejor. Pues en eso nos damos la mano, Guillermo, y eso es una de las cosas que nos ha causado mucha empatía y por eso de hecho estamos trabajando juntos. Los dos somos ingenieros, unos ingenieros reciclados, unos ingenieros que antes veíamos el mundo cuadrado y ahora lo queremos ver redondo y definitivamente por esa sensibilidad espiritual que tenemos, pues esto nos ha unido, compartimos muchas visiones y es un poco entender que esto que hoy trabajamos también tiene un filtro, eso es algo muy positivo tanto en nuestros procesos, porque filtros que no
no creemos todo inmediatamente, sino que nuestra mente científica y de pronto un poco cuadriculada por el hecho de ser ingenieros nos lleva a hacer filtro a todos los procesos, nos lleva a hacer filtro a toda la parte espiritual y realmente poder entregar información a las personas que trabajan con nosotros, que sea comprobada, que sea información fiel y que sea realmente sustentada en principios que realmente aporten al crecimiento personal y espiritual de las personas. Correcto. Lo que pasa es que, bueno, llega un momento en el que te das cuenta de que la lógica no es lo que rige realmente lo que somos. Y que hay algo más detrás de ese velo con el que crecemos, ¿no? Y es cuando empiezas a expandirte y empiezas a tener la necesidad de saber realmente qué haces aquí, qué hacemos aquí, para qué hemos venido, qué sentido tiene realmente la vida. Y cuando logras empezar a destapar ese velo, te das cuenta de lo maravilloso que es la vida y lo maravilloso que son los seres humanos. Realmente tenemos mucho poder. No somos lo que se nos ha dicho a lo largo de la historia. Y tenemos que empezar a entender que más allá de oscuridad, luz y todas estas cosas, a la inmensa mayoría de seres humanos lo que nos persigue es la ignorancia. Y muchas veces el mal con el que actuamos y nos cuesta perdonar viene de hechos de ignorancia, de no saber, ¿no? Si empezamos a quitar ese velo y empezamos a quitar esa ignorancia, empezaremos a ver primero en nosotros mismos quiénes somos realmente, para poder ver en los demás quiénes son y poder eliminar esta separación, que es lo que hoy están intentando, o parece que se está intentando vivir el momento en el que nos ha traído esta enfermedad del COVID-19. Pero realmente nosotros no somos separación. De hecho, una de nuestras misiones es llegar de nuevo a la integración, llegar a la unidad para volver al ser que somos. Es así, y nos creemos que esto es mucho más real de lo que está. Creemos que esto es más real cuando es más real completamente el mundo espiritual, y ahí es donde se están gestando, como bien lo dices tú, todas estas situaciones como es el COVID. Allá es donde empezamos a crear esta enfermedad, y allá es donde estamos también pudiendo crear toda la solución frente a este problema de salud que estamos viviendo. Yo les compartí ahorita, mientras que tú llegabas, un poco mi visión y la manera como trabajo o como comprendo las emociones, que les decía para las personas que se están uniendo a nosotros. Les decía que las emociones, me reconcilio o me matriculo con la teoría de las emociones construidas. Es decir, que el ser humano tiene la capacidad de construir las emociones en el momento frente a las situaciones, y que las emociones no son propiamente una entidad que está ahí adentro de nosotros, como esa película de Disney que veíamos en algún momento, que son los muñequitos que nos gobiernan y que se activan de forma espontánea, sino que tenemos más control. De hecho, es la teoría de las emociones construidas. Pero quiero que nos comentes tú, Guillermo, cuál es tu visión también de las emociones, para que vayamos ajustándola o vayamos dándole todo el contexto a nuestro tema sobre el confinamiento y desconfinamiento. ¿Cómo ves tú las emociones? Para ti, ¿qué son las emociones? Bueno, a ver, yo las emociones comparto lo que tú acabas de decir totalmente. Ahora sí hay una parte que creo que es importante, y es que en la sociedad en la que vivimos, hasta el día de hoy, aunque esto está cambiando, nos han enseñado a no sentir. Entonces tenemos que llegar a intentar entender, o por lo menos así como yo lo veo, y así lo que intento hacérselo ver a las personas que llegan a mí, que realmente las emociones no podemos llegar a controlarlas absolutamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sentir, y cuando tenemos ese sentir, que es una emoción, nos aparece y tenemos que aprender a gestionarla, pero no podemos ocultarla, porque si la ocultamos estamos ocultando el sentir, estamos ocultando esa emoción, y eso no va a arreglar la situación. Digamos que la emoción o el sentir es un mensajero de algo que ocurre dentro de nosotros, y la forma en que la expresamos tiene que ver con los patrones mentales que nosotros tenemos, lo que solemos llamar en coaching la mochila, las creencias, la educación que hemos recibido, cómo hemos vivido. Evitar o tapar esa emoción, creo que lo que tenemos que hacer es pararnos, sentir, empezar a sentir
y sin ponerle juicio de valor a esa emoción, en absoluto, no juzgamos esa emoción, pero nos paramos aquí y ahora y sentimos qué nos está mostrando esa emoción, para qué nos sirve esa emoción, y ver realmente si lo que está mostrándonos hay algo que sanar, hay algo que potenciar o hay algo que cambiar, pero no obviarla, ¿no? Como nos han dicho hasta ahora, si me encuentro mal y me voy a llorar, siempre hay alguien que te dice, no llores. Si me enfado porque algo me molesta, siempre va a haber alguien que me dice, no te enfades. Entonces hemos vivido en una sociedad y así criamos y nos han criado, en la cual lo que hacemos es juzgar una emoción e impedir el sentir. Y creo que eso es lo que debemos cambiar. Debemos gestionar la emoción, debemos enseñar a gestionar la emoción. ¿Para qué me siento triste? ¿Por qué me siento dolido? ¿Qué me está mostrando que yo tenga este dolor? Porque eso habrá algo que cambiar o habrá algo que hacerlo de otra manera o sanar simplemente. Y estás tocando un tema importantísimo. Mira que y en eso, en el trabajo de descodificación emocional, pues también les compartía, y bueno, las personas que se nos están uniendo o que de pronto han visto también parte de mi trabajo como descodificador emocional, una de las palabras claves que acabas de decir es el para qué. Y es definitivamente que las emociones siempre nos sirven para algo, tienen un uso y desconocemos ese uso. Ese uso está, como bien lo mencionas, está en todo nuestro inconsciente y las emociones nos llevan a conseguir algo en nuestra vida. Es correcto, cuando estamos nosotros tristes, esa tristeza nos está sirviendo para provocar, para generar en nosotros algo, pero para generar también en los demás que se activen en algo. Cuando trabajamos en un proceso de descodificación emocional se llegan a contactos tan profundos como entender que en la depresión hay muchas personas que utilizan la depresión para hacer que otra persona llegue a ayudarle. Y eso hace que el cerebro entienda que la manera de solicitar ayuda es deprimiéndose. O hay unas personas que quieren que los demás trabajen o les hagan, los valoren. Y la manera como les sirvió en algún momento de su vida a recibir esa valoración fue cuando estuvieron muy enojados y alguien se acercó a decirles es que tú vales mucho, y desde allí el cerebro continuó trabajando con todo ese patrón. Y es un programa mental que se va dando una y otra vez y que claro, nos creemos que se activa automáticamente, pero es también, como bien lo mencionas, por todas esas experiencias pasadas que están en nosotros, que simplemente sacamos esa información, la comparamos con lo que estamos viviendo en ese momento y de allí se activa, pero nos está sirviendo para algo. Y por eso también podemos tener esa reprogramación emocional. Guille, no sé si quieras que empecemos a comentar un poco sobre la manera como percibimos o tu visión frente a las emociones que se están dando en este momento en el confinamiento, ya con todo este preámbulo que hemos hablado de las emociones. ¿Cuál es tu visión frente a estas emociones ya estamos hablando de desconfinamiento? De hecho, aquí en España pues estamos entrando en fases, pero hablemos primero de durante el confinamiento. ¿Qué sucede a nivel emocional? ¿Cómo lo ves tú? Mira, Roy, a nivel de las personas que llegan a mí y del entorno, lo que nos rodea, ¿no? Ya sean familiares, amigos, trabajadores, te das cuenta que lo que está predominando en la mayoría de la sociedad es miedo, es frustración. Y hay que hacer ver que realmente qué es lo que está mostrando ese miedo, ¿no? Sabemos que el miedo trae separación, el miedo trae distanciamiento, pero curiosamente esta enfermedad o este virus lo que nos ha traído físicamente es el distanciamiento. No podemos tocarnos, no podemos abrazarnos. ¿Qué es lo que nos impide físicamente no poder tocarnos? No poder tener el contacto físico, el abrazo, el beso, la mirada. Nos impide el amor, nos impide darnos amor. El ser humano funciona básicamente, en mi modo de entender, funciona con amor. Nuestro alma no es otra cosa que amor en su pura esencia. Nos pasamos buscando la vida para encontrar el amor, cuando
realmente nosotros somos amor, nuestro alma está en el amor, tenemos que buscar dentro. Lo que yo he percibido es que sobre todo hay mucho miedo. Hay muchas cosas que evidentemente han influido para que haya ese miedo, que se ha ido pasando de miedo a frustración, se ha ido pasando a odio, a rabia, pero eso realmente no nos lleva a ningún sitio. No estoy diciendo que la gente no deba actuar, al contrario, pero tenemos que actuar desde un equilibrio, desde una presencia del ser. No podemos actuar desde el miedo, porque al final el miedo, la frustración, la rabia, nos lleva a actuar de víctima. Cuando entramos en una conciencia de víctima, no somos dueños de nuestra vida. Simplemente reaccionamos a la vida. ¿Por qué? Porque las cosas me pasan a mí. Todo me pasa a mí. ¿Por qué me pasa a mí? Y sin darnos cuenta nos vemos involucrados en unos sentimientos, en unas emociones de ira, de rabia y sobre todo de culpa, de vergüenza, de lástima, y entramos en una espiral negativa donde constantemente tenemos pensamientos negativos y por mucho que queramos no salimos de ahí. Esa es la sensación que es lo que yo veo que ha producido en esta etapa, en esta fase de confinamiento. Tampoco ayuda el que no hayamos tenido información. Hemos tenido un exceso de información en cuanto a qué actuaciones se están tomando, pero no realmente a la base de la cuestión. ¿Qué es el virus? ¿Para qué? ¿Qué nos está mostrando ese virus? ¿Cómo podemos solucionar nosotros ese virus? ¿Qué está en nuestras manos? El problema es que no nos hemos centrado en cómo podemos ayudar nosotros, qué está en mi mano para poder solucionar, para poder ayudar. Si nos estamos viendo, focalizando lo que, por otro lado, la información que nos lleva que por un lado es censurada, por otro lado es contradictoria, y ante las distintas formas de atacar, por decir de alguna manera, el virus, nos encontramos de que hay una parte que es la que nos dan, que es como válida, y hay otra parte que no nos dan como válida y no podemos acceder a ella. Al no poder contrarrestar la información, también nos hemos encontrado con que se nos está coartando de alguna manera nuestra libertad, no podemos expresarnos libremente, no podemos recibir ni exigir una información que debe ser lícita. Yo quiero saber, es lícito que yo sepa toda la información con las distintas versiones o corrientes que puedan haber sobre algo que nos está confinando, nos está quitando la libertad y nos está cambiando toda nuestra vida. Entonces entiendo que toda esta serie de circunstancias han provocado que la gente se encierre en el miedo, ¿no? En el miedo, en la frustración y en la rabia. Y eso sabemos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto sabemos que esto produce un enganche emocional. Una conciencia colectiva basada en el miedo, en la que cuando estamos en ese proceso de víctima, que todo nos pasa a nosotros y no decidimos por nosotros mismos, sino que lo que hacemos es reaccionar ante lo que ocurre, pues nos envolvemos, nos metemos de lleno en esas emociones negativas, entre comillas. Sí, y has tocado emociones muy importantes, y entre lo que mencionabas del miedo, completamente de acuerdo contigo. El miedo y la incertidumbre son dos emociones que han estado creciendo. Yo lo veo en que antes, en la cotidianidad y cuando no estamos fuera de un confinamiento, o antes, hablemos de 2019, porque hay algo muy curioso, Guillermo, y es que nosotros cambiamos de año sin saber que nos estábamos despidiendo de una era, sin saber que nos estábamos despidiendo de un estilo de vida. Entrábamos todos con la intención, y las personas cuando consultan, y seguramente te consultan a ti, ¿cómo va a ser 2020? ¿Cómo va a estar esta década? Y todos como con esa excitación de pensar en todo lo nuevo que viniera, pero ninguno de nosotros con toda la certeza de entender que realmente íbamos a cambiar fuertemente como colectivo. Y en esos viejos hábitos, o en esa manera que teníamos de vivir en el 2019, incluso a principios de este año, teníamos muchas cosas para ver, teníamos muchas cosas como ir a un parque, teníamos muchas cosas como viajar, teníamos muchas cosas como estar completamente distraídos. Y al estar completamente distraídos, muchas de nuestras emociones
yo veo que estábamos pasando desapercibidos. Y en este espacio, ahora estamos encerrados, estamos en nuestras casas, algunos incluso están solos. Es como si todo aquello que nos estuviera distrayendo ya no está. Entonces, al no estar, solamente quedamos, ese universo que veíamos alrededor, se vuelve la mirada hacia nosotros mismos. Entonces, yo considero que si bien estas emociones son las que están presentes, también todo el confinamiento nos está dando también como la oportunidad para podernos darnos cuenta realmente cómo estamos actuando, quitando como todo ese ruido que está alrededor y ese ruido ver que realmente tomando este miedo, cómo actúo yo frente al miedo, qué es lo que me está generando este miedo y en definitivamente para qué estoy utilizando este miedo. Esta otra emoción que decías, la incertidumbre, cómo está llegando esa incertidumbre a mi vida y para qué la estoy utilizando. Cosas que de pronto en el 2019 o incluso a principios de este año teníamos esas mismas emociones, pero como íbamos un poco en modo automático, la vida continúa, irnos a trabajar, irnos al parque, irnos a la playa, irnos de viaje y estábamos perdiendo la oportunidad de mirar qué era lo que estaba pasando. Hay algo curioso y que considero que es parte también de este movimiento de crecimiento personal y espiritual, y eso también lo estarás notando tú en todos tus procesos con las personas, y es que hay un gran interés en empezar a trabajar ese descubrimiento de quiénes somos y trabajar en saber cómo podemos mejorar. Yo he visto y en los procesos que estoy trabajando antes del confinamiento y durante el confinamiento. Antes del confinamiento eran procesos más en cómo me va a ir, Roy, qué me dicen Los Ángeles hacia adelante, cómo me va a ir con ese proyecto, cómo va a ir con las cosas. Y una vez que llegó el confinamiento, los procesos se son a qué me pasa, cómo trabajo yo las emociones, cómo puedo crecer personal y espiritualmente. Entonces se ve como ese cambio de visión. De antes mirar tanto hacia afuera y ahora definitivamente, bueno, ya que arreglé la casa, porque muchos nos pusimos a hacer los primeros días del confinamiento, a ordenar la ropa, a botar las cosas que no utilizábamos y ahora, bueno, ¿qué me queda? Me quedo yo. Y eso es lo que estoy viendo en todos esos procesos de las personas que han estado durante el confinamiento y claro, todas estas emociones que están manifestando ya se están revelando. Sí, Roy, mira, antes de... nosotros tenemos un proceso de sanación a través de la expansión de la conciencia, es una metodología propia que hemos hecho nosotros, y hay un cambio muy importante en la gente que te llega ahora y a la que te llegaba antes del confinamiento. Antes del confinamiento la gente llegaba a ti y lo que querían es que tú les hicieses las cosas. Es decir, quiero esto, esto y esto, dame algo para conseguirlo. Pero cuando tú le empezabas a trabajar el proceso interior de autoconocimiento, tienes que trabajar tus creencias, tienes que trabajar de dónde vienen tus emociones. Cuando les explicabas a todo lo que tenías que hacer, el proceso que tienes que seguir, que es un proceso de expansión de conciencia, o no volvían, o terminabas tú por decirles, aquí terminamos porque es sesión tras sesión de lo mismo, estamos perdiendo el tiempo y tú estás perdiendo tu dinero. Sin embargo, la gente que viene ahora, la gente a la que te llega ahora, en efecto, coincido totalmente contigo en que llegan diciendo, ¿qué me ocurre? ¿Por qué tengo miedo? No sé cómo seguir. ¿Qué tengo que hacer para seguir? No sé quién soy. ¿Cómo puedo saber quién soy? O sea, el cambio de las personas que te llegan es radicalmente distinto. Creo que de alguna manera la humanidad o parte de la humanidad estamos llegando al punto de entender o empezar a entender que la única manera que tenemos de evolucionar es a través de la expansión de nuestra conciencia. Y eso solo lo podemos lograr a través de mirar hacia adentro, no hacia afuera. Tenemos que entender que somos seres energéticos, que vivimos en un mundo físico, pero propagamos nuestra energía, la propagamos a un mundo físico. Si nosotros nos mantenemos mirando hacia afuera, lo que vamos a trasladar, siempre lo que vamos a propagar, es lo que hay fuera. Lo que estamos haciendo es haciendo más fuerte lo que hay fuera. Si lo que encontramos fuera es miedo, es rabia, es odio, es manipulación, es control,
Si en eso nos centramos, la energía la estamos centrando, focalizando en eso. Luego nuestra relación con el mundo, con los otros, va a ser de tú, odio, rabia, miedo, otros y el mundo. Va a irradiar, a multiplicar aquello. Pero si nosotros empezamos a mirar hacia adentro, empezamos a buscar quiénes somos, qué somos, empezamos a cambiar nuestros patrones que aprendimos desde pequeños. Por ejemplo, cuando un niño aprende desde muy chiquitito, si un niño quiere algo y se coge una pataleta y tú, para que se calle, le das lo que quiere, ese niño ya va a crecer con una creencia dentro de su patrón mental en la cual cada vez que quiera algo se va a coger una pataleta. Si la emoción que sintió en el momento en el que ocurrió esto fue de rabia, cuando sea adulto, en su patrón mental, cada vez que tenga rabia, como vas, tú eres como una pataleta, como un niño pequeño, porque es lo que aprendió de chiquitito. Entonces, cuando la gente empieza un poco a entender, es un ejemplo muy simple, pero para que todos lo entiendan, cuando la gente empieza a entender que cambiando nuestro patrón mental, nuestras creencias, volviendo a ver nuestros valores, pero los valores no los que me ha inculcado la sociedad, no los que me ha inculcado mi familia, no los que me ha inculcado la educación del maestro, sino mis verdaderos valores. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué soy? ¿Qué creencias me impulsan y qué creencias me limitan y cambio las que me limitan? ¿Qué me muestra cada emoción? Si nosotros empezamos a entender eso, empezamos a trabajarnos interiormente, la relación con el mundo cambia, porque la relación pasará a ser tú, conciencia, sanación, energía, otros mundos. Es decir, lo que vamos a trasladarle individualmente a los demás será una expansión de conciencia, porque cuando tú vibras alto, cuando tú cambias tu vibración, tiendes a arrastrar al grupo, a las personas que a ti te rodean, a tu misma vibración. Por lo tanto, estás ayudando a otros a que vayan hacia tu vibración. Si tu vibración es de amor, es de gratitud, es de compasión, estás elevando tu frecuencia, estás elevando la de los demás, y la relación con el mundo siempre va a ser mucho más positiva y lo que irradias al mundo en general, porque tú al ayudar a otro, otro ayuda a otro, y otro a otro, y otro a otro, y esto es una cadena. Entonces, ahí es donde yo creo que hay una expansión de conciencia, donde empiezas a tomar decisiones en tu vida y donde empiezas a decidir. No reacciona frente a la vida, sino decide lo que hago con la vida, lo que hago en la vida. Sí, sí, y totalmente de acuerdo. Y mira que vamos, y para las personas que se están uniendo, voy a hacer como el resumen de lo que de lo que hemos trabajado hasta el momento. Comprender que estamos de acuerdo los dos en que el origen de las emociones, que las emociones es algo que podemos construir, es algo que construimos constantemente, y que las emociones todas, aunque sea la más loca de ellas, como el enojo más fuerte o la alegría más intensa, todas nos ayudan a conseguir algo, y que cuando la reprogramamos es para hacer más eficientes las emociones. Una de las cosas que veníamos hablando era que las emociones antes del confinamiento estábamos muy distraídos. Antes del confinamiento, ahora estamos menos distraídos, y esto está haciendo que nos estemos dando cuenta de qué está pasando con nosotros, y las emociones se están haciendo más visibles, y al estar haciendo más visibles, las personas, y compartíamos desde nuestros procesos como terapeutas y ayudas y coaches hacia las personas han cambiado. Me gustaba eso que dijiste hace un momento, han cambiado de decir, resuélvemelo ya, entrégamelo listo, por favor, quiero ver que sí se me va a dar, y en cuánto tiempo se me va a dar, a qué me está sucediendo a mí y cómo puedo hacer que esto suceda. Y definitivamente concuerdo contigo en esta expansión de la conciencia. Hay un tema que estabas mencionando que me parece muy interesante, y sobre eso quiero opinar, y es cuando tocas el tema de los principios y valores. Una de las preguntas que me hacen en mis consultas es, bueno, ¿y los ángeles qué? Los ángeles, ¿cómo se relacionan en este momento con nosotros? ¿De qué nos sirve toda esta ayuda espiritual? Porque mira que lo que hemos estado hablando es entender nuestras emociones, entender nuestras creencias y entender como toda esa parte, o sea, trabajar mucho en el razonamiento. Pero una de las preguntas que me hacen es,
bueno, ¿y los ángeles cómo se relacionan? ¿Y de qué sirve toda esta espiritualidad? Y frente a eso, pues mi manera, y ya nos compartiré también tu percepción al respecto. Yo veo que todos estos seres espirituales y todos estos vectores espirituales, que yo le llamo vectores espirituales, y vectores espirituales comprendiendo que nuestras creencias religiosas y creencias espirituales son distintas y hay una riqueza infinita. Y riqueza infinita partiendo de que si creemos en un creador y creemos en un Dios, creemos en un ser infinito que es muy necio de nuestra parte o muy tonto de nuestra parte creer que solamente se puede comprender de una forma, sino es un ser de un tamaño infinito y al ser un ser de tamaño infinito lo podemos ver desde formas infinitas y por eso tenemos tanta riqueza espiritual y tantas creencias. Ahora, todas estas creencias, la creencia de los ángeles, la creencia, por ejemplo, del chamanismo, que ya nos compartirás un poco, voy a compartir un poco mi visión desde los ángeles, me han preguntado, y bueno, ¿y qué nos sirven? ¿Cómo nos ayudan? Si en algún momento pues han tenido esa pregunta, imaginémonos que cuando yo hablo, y voy a hablar de un arcángel que es el arcángel Miguel, cuando yo estoy con el arcángel Miguel, yo pienso en el arcángel Miguel solamente como ese ser alado que tiene una espada y que viene a quitarlos, la que viene a matar los demonios. Yo allí en ese momento, ¿vale? Acepto la idea de que Miguel Arcángel viene a derribar las situaciones que están externas a mí, que me están evitando que yo pueda fluir. Situaciones como magia, situaciones como envidia, situaciones como cargas energéticas, Miguel viene a trabajar. Pero ¿qué más hace Miguel y cómo trabaja en relación con estas energías? Ahí donde comprendemos que todos estos seres espirituales nos entregan formas o programas, por así decirlo, para gestionarnos internamente. Por ejemplo, cuando trabajamos con el arcángel Miguel y ya lo empezamos a comprender como un arquetipo angelical, empezamos a ver que Miguel nos ayuda a trabajar en entender qué es lo que está pasando con nosotros para poder resolver esa situación. Quiere decir que cuando nos acercamos a esta parte espiritual y nos acercamos a estos seres espirituales, nos acercamos desde mi trabajo como angelólogo, nos acercamos a los ángeles, nos estamos acercando a toda esa información. Es como, y lo quiero dar como en un ejemplo, imagínate que tú quieres hacer un dibujo en el ordenador, en tu computador o en tu laptop, como le digan en los diferentes países. Quieres hacer un dibujo en el ordenador. Entonces, tienes el Paint, puedes hacer el dibujo con el Paint y con un mouse y empiezas a trabajarlo. Y te queda el dibujo y te va a quedar de una forma rara, pero luego logras hacer el dibujo. Pero ¿qué pasaría si trabajáramos directamente con un programa de diseño, trabajamos con un lápiz óptico y empezamos a hacerlo? Encontramos que hay algo especializado, vamos a ser muchos más eficientes. Entonces, es como si tuviéramos siempre esa dualidad de trabajarlo nosotros mismos, como lo haríamos, por ejemplo, con un Paint, con un programa muy básico y dibujarlo y sacar como un trabajo muy simple, o utilizar algo más elaborado, algo que nos ayude realmente, que nos entregue herramientas, algo que nos ayude a potenciar. Es allí donde entra toda esta fuerza de los ángeles, en que nos entregan toda una información, nos entregan toda una energía, nos entregan toda una forma de ver y nos entregan una comprensión y una definición de principios espirituales que se convierten en principios rectores y valores para que el ser humano pueda trabajar, en este caso como lo que estamos hablando, con las emociones. Esa es mi visión y ese es mi relacionamiento con los ángeles. De hecho, la descodificación emocional que trabajo, como lo hemos comentado y la conoces, trabajo empezando a definirnos alrededor de los 4 arcángeles por estas personalidades. Entonces vemos toda esta información y toda esta riqueza en información, espiritualidad y energía que nos entregan y nos ayudan a dar pasos más rápido. ¿Cómo lo ves tú y cuál es esa visión que tienes tú frente al chamanismo, que yo sé que también a muchas personas llama y tienen el sentir y esa energía desde esa fuerza conectada con la naturaleza? Cuéntanos un poco. Bueno, Roy, mira, hay distintas ramas del chamanismo. La que yo trabajo o con la que yo me siento totalmente identificada es con el chamanismo ancestral. El chamanismo, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. El chamanismo evidentemente también tiene muchas herramientas y pero más allá, o como yo lo entiendo y como yo lo trabajo, más allá de simplemente quitar trabajo de magia, limpiezas energéticas,
sanaciones físicas, que mucha gente se cree que el chamanismo es una sanación física. Realmente el chamanismo no trabajamos sobre, o por lo menos el chamanismo que yo practico, no trabajo sobre una sanación física, trabajo sobre la sanación espiritual, porque toda enfermedad es un bloqueo, y todo bloqueo físico es un bloqueo que proviene de un bloqueo espiritual, porque lo espiritual es como lo último, lo más alto, ¿no? Lo más arriba. Si yo desbloqueo desde arriba, al final en cadena se va a desbloquear absolutamente todo. Entonces nosotros, sobre lo que trabajo yo, por ejemplo, sobre las causas espirituales, más que sobre la causa física. Entiendo por ende que sanando lo espiritual, sano lo físico. Pero más allá de todo eso, a mí me gusta entender, entiendo que los guías espirituales, llámense ángeles, chamanes, maestros ascendidos, animales de poder, son seres espirituales de una profundidad y de una vibración enorme, que lo que están es para ayudarnos a cada uno de nosotros a expandir conciencia y a ayudarnos a volver a la unidad, a la integración de la unidad. Por lo tanto, estamos aquí, yo lo veo como una expansión de la conciencia. Cuando nosotros expandimos la conciencia, nos vamos de la separación y volvemos a la unidad, que es de donde hemos salido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, con respecto, por ejemplo, por centrarnos un poco con lo que estábamos hablando de las emociones, una de las cosas que yo intento mostrarle a la gente, que te preguntan cómo puedo salir del miedo, cómo puedo salir de la rabia, desde el punto de vista chamánico, desde el punto de vista de la ampliación de conciencia, hay que mirarse adentro, ¿no? Nunca puedes ampliar tu conciencia si no miras hacia adentro. Si estás pendiente de lo de fuera, tu conciencia no está expandida. Cuando miras hacia adentro es cuando empiezas a expandir esa conciencia. ¿En qué se basa? ¿En qué entre comillas, que busca? El amor. ¿Por qué? Porque para mí la energía, el mayor patrón vibratorio que existe es la energía del amor, que no deja de ser una energía como todo lo demás. Y esa energía, nosotros somos en esencia amor. Nuestro alma es amor. Nuestra conciencia es el alma y el alma es amor. Luego alma, conciencia y amor es lo mismo. Pero para encontrar ese amor, para conectar con nuestro alma y para expandir nuestra conciencia y llegar a la unidad, tenemos que mirar hacia adentro. Cuando nosotros empezamos a mirar las cosas que nos apasionan, las cosas que nos gusta hacer, lo que nos llama, lo que nos da un sentido, y nos empezamos a focalizar en eso, y no en lo que los demás nos dicen que debemos focalizar, empezamos a sentir pasión por la vida. Empezamos a actuar con compasión. ¿Y qué es actuar con compasión? Pues actuar con compasión no es actuar con lástima, no es actuar con pena hacia los demás. Actuar con compasión significa, para mí, actuar con pasión a la vida. O sea, actúo con todo lo que hago en mi vida, le pongo pasión. Si ayudo a otro, ayudo con pasión, porque me gusta, porque siento la pasión de hacerlo. Cuando yo empiezo a hacer las cosas con pasión, la vida empieza a cobrar un sentido. Y aunque tenga miedo, ya tengo algo, una herramienta con la que tratarla. Y automáticamente, como por arte de magia, aparece otra emoción, que es la gratitud. Empiezo a sentirme agradecido por las cosas que me ocurren. Ya no me siento víctima de todo me ocurre a mí, todo es malo. Porque al empezar a hacer las cosas que me gustan, empezará a llegar a mi vida cosas que me gustan y empezaré a sentirme agradecido. Y automáticamente, cuando estamos actuando con pasión y estamos sintiendo gratitud por nosotros, por lo que nos ocurre, aparece una de las características que más nos define como seres humanos, que es la bondad. Y por arte de magia, de nuevo, empezamos a tener la necesidad de compartir aquellas cosas que nos gusta hacer, por las que nos sentimos agradecidos, y empezamos a querer compartirlo con los demás, y empezamos a querer ayudar a los demás. Entonces entramos ya en otro patrón vibratorio totalmente distinto, donde nuestra conciencia empieza a expandirse, empezamos a sentirnos más grandes, empezamos a sentirnos más poderosos. Y ahí aparece algo que se llama valentía.
Y con esa valentía empezamos a dejar el miedo a un lado, porque ya entendemos que nosotros decidimos lo que queremos vivir y cómo queremos vivirlo. No hay una sociedad, no hay un Dios castigador, no hay nada que me diga lo que tengo que vivir, cómo tengo que vivirlo, yo decido. Y empezamos a ser empáticos, a aparecer la empatía. Ya no solo queremos ayudar a los demás, sino que además empezamos a entender al otro. Empezamos a entender el por qué el otro hace las cosas que hace. Empezamos a entender que no hay culpable, que la única culpa es la ignorancia. Empezamos a perder el juicio de valor hacia los demás. Empezamos a entender que aquel que nos hace algo no lo ha hecho por ignorancia, porque cuando lo hizo no lo sabía hacer de otra manera mejor. Pero también empiezas a entender y a ver que tú has actuado desde un modo ignorante con esa persona, porque no actuaste desde el conocimiento y la sabiduría, actuaste desde la ignorancia, reaccionaste. En el momento en el que esa persona te hizo daño desde su ignorancia, tú reaccionaste en modo víctima y actuaste también de ignorancia, puesto que el estado víctima es ignorancia. Cuando empiezas a quitarle el juicio de valor a las cosas y empiezas a ver eso, ocurre algo que es maravilloso, y es que viene lo que llamamos el perdón. No tenemos que juzgar a nadie, no tenemos que perdonar a nadie. Somos uno, todos somos uno, todos actuamos por ignorancia. Aparece ese conocimiento y esa sabiduría. Y cuando actuamos con pasión, cuando somos agradecidos, somos bondadosos, nuestra valentía y nuestra empatía nos hace ser alegres, nos hace encontrar experiencias de vida que nos hacen ser felices. Y al ser felices y encontrar todo esto, somos capaces de perdonarnos, y ese perdón nos lleva a unirnos al otro. Y cuando logramos todo esto, y logramos la integración de todo esto, y logramos sentir la unidad con el resto de seres humanos, hemos encontrado el amor. Mira qué bonito. Esa conciencia es con la que yo entiendo trabajar el chamanismo. Claro, claro, y mira y qué bonito que nos digas esto, porque es toda una historia, es como la manera como lo estás presentando, y el chamanismo, que hay mucho estereotipo, y frente a todas estas prácticas espirituales, y tomando un poco lo que hablábamos hace un momento del querer solucioname la vida ya, y soluciona que las cosas pasen ya y como las quiero y en el tiempo que quiero. Pero es entender que toda esta conciencia espiritual y toda esta información, todos estos seres espirituales siempre nos van a llevar a trabajar en nosotros, en buscar, en lograr armonizar, pero no es una armonía, no es algo abstracto, no es algo simplemente mágico, pues tiene, digamos, podríamos comprenderlo de cierta manera como mágico, pero no es mágico en instantáneo, no es mágico en que suceda por inercia, sino es de un mágico desde el proceso, es de que nos empieza a llevar a ordenar las cosas. Y cuando empezamos a trabajar en ordenar las cosas, empezamos a producir un resultado. Por ejemplo, desde Los Ángeles, cuando trabajamos con todos estos arquetipos, y estos arquetipos se relacionan con toda una historia y toda una información, que es este software que decía hace un momento, como cuando trabajábamos la herramienta en un ordenador, o como lo estás diciendo tú desde el chamanismo, desde toda una historia y como un paso va llevando a otro paso. Vemos que no simplemente los ángeles van a llegar y van a decir, solucionan todos, o todos estos espíritus chamanes y todos estos seres espirituales que trabajan desde el chamanismo llegan y dicen, ya, todo está solucionado para ti. Entonces, desde donde lo veas, desde donde trabajes, tanto en tus creencias espirituales como en mis creencias espirituales, definitivamente esto es un trabajo interno. Y parte de lo que nos está entregando este confinamiento es trabajar en nosotros. Trabajar, yo creo que por primera vez en mucho tiempo hemos tenido espacio para estar en soledad, hemos tenido espacio para conocer realmente cuáles son nuestros miedos, espacios para también conectarnos con Dios, y conectarnos con Dios desde nuestras diferentes creencias espirituales, pero no solamente conectarnos con el Dios que viene a solucionarlo todo, sino con Dios desde todos estos seres espirituales que nos enseñan de nosotros mismos. Y es que cuando nosotros aprendemos de nosotros mismos, ahí ya dejamos de tener excusas, porque ya sabemos lo que está bien, lo que está mal, lo que está desordenado, y ya ahí deja de ser
ya no nos es tan fácil caer de ser víctimas, ya no nos es tan fácil caer en decir el otro es el que es el culpable, ya no tenemos, se nos empiezan a ir esos argumentos, que eso es una de las cosas que mucho la gente se resiste a trabajar todos esos temas de conciencia, porque ya deja de buscar culpables, y ya cuando empezamos a entender que nosotros somos los que gestionamos todo realmente, y que todos estos seres espirituales nos están entregando información, nos están entregando energía, nos están entregando expansión de la conciencia, ya no están, ya empezamos como, claro, hay procesos espirituales que sí buscan lo automático, porque lo hay dentro de esto, y tú y yo lo sabemos, y nos relacionamos incluso con personas que también trabajan en lo instantáneo. Si tú necesitas esto, van y te lo resuelven, pero desde las creencias, y es una de las cosas que tenemos en nuestra afinidad, y por eso estamos trabajando juntos y nos presentamos también en un día como hoy, es porque comprendemos que lo más valioso definitivamente es el proceso interno de las personas, y que desde nuestras creencias espirituales nos están ayudando, y que no, eso no está externo como algo como una moda ir donde un chamán, una moda ir donde una persona que trabaje con los ángeles, sino que es a una realidad como la que tenemos en este momento, como es el confinamiento y como es todo este trabajo emocional. Ahora, ya y empecemos a irnos a nuestro último punto en la agenda, que es el desconfinamiento. Y en el desconfinamiento, bueno, frente a todas estas emociones y todo ese trabajo que está pasando con nosotros, primero si hemos trabajado y si hemos aprovechado este tiempo en conocernos a nosotros, vamos a empezar a relacionarnos de una forma distinta. Y una forma distinta no solamente lo digo porque vamos a empezar a utilizar todas mascarillas, y vamos a estar aquí con el protector plástico, que hoy compré mis protectores plásticos para cuando ya empecemos a dar sesiones en vivos. Entonces nos va a tocar con el protector plástico con las personas, sino también desde nosotros, desde que ya nos vamos a empezar a comprender de una forma diferente, conectado con todas las personas y los procesos energéticos y espirituales y emocionales que he venido acompañando con las personas, que antes era a solucionar las cosas y ahora es a qué me pasa conmigo, y salimos todos bueno, ya sé lo que me pasa, ya sé que cuando una persona me diga algo, no me está hablando me rechace por algo, o me esté mostrando algo, está actuando primero porque esa persona tiene toda una historia de vida, pero también me está reflejando y me lleva a seguirme trabajando, me lleva a seguir a buscar comprender qué es lo que realmente me molesta de esa situación y cómo realmente he crecido yo. Entonces, yo creo que vamos a tener en esta salida del confinamiento en las emociones, vamos a tener dos grupos de personas. Unas personas que las emociones se dejaron llevar en todo el confinamiento por las emociones más densas, como el miedo que describías en un momento, como la incertidumbre, la angustia, el estrés, y van a tratar de tener emociones placebo. Y emociones placebo es que van a salir y a querer vivir la vida en grande, y a querer relacionarse y reír y desarrollarse y mejor dicho, tener un montón de experiencias que le busquen borrar todo lo que sucedió en esa oscuridad y en esa cueva que hemos tenido en el confinamiento. Van a haber un grupo de personas así, en esa búsqueda de tratar de olvidar lo que pasó con ellos mismos. Pero también va a estar este otro grupo de personas, que son las personas como tú, como yo, las personas que están trabajando con nosotros, que van a empezar a ver la vida diferente, que van a empezar a analizar el comportamiento de los demás, que al salir ya van a decir, vale, es muy bonito ir a la naturaleza y ver allí un manantial y ver allí unos animales, pero también es muy bonito verme adentro, porque es que eso no lo sabíamos, Guille, y no nos habíamos regalado ese momento. No nos habíamos regalado el momento de comprender que como es bello ver la naturaleza, es aún más bello vernos a nosotros. Entonces vamos a tener esos dos bloques, los que van a salir y lanzarse a la piscina y a buscar nadar y a buscar novio, a tener todas las experiencias, y los que van a estar trabajando desde todo el proceso ganado, desde lo que ya han integrado. Y estos
van a seguir generando, incluyéndonos a todos los que nos están acompañando, que han estado interesados y nos están acompañando aquí. Vamos a estar promoviendo esta expansión de la conciencia en nosotros, y seguramente los demás, estos dos grupos van a empezar a contrastar y van a empezar a ver la diferencia de ver la vida. Sí, Roy, tal como dices, coincido totalmente contigo. Evidentemente hay que decir que todo está bien. O sea, evitemos siempre poner juicios de valor. Aquellos que sientan salir y sientan volverse locos y sientan como que aquí no ha pasado nada, es lícito y es perfecto. Pero recordemos que más tarde o más temprano van a tener que pasar por el proceso de mirar hacia adentro. Salir hacia afuera ahora mismo y olvidarme de todo, vivir la vida y hacer todas las cosas que tú acabas de decir, no es otra cosa que tapar las emociones que tengo, tapar los sentimientos que tengo y dejar los patrones mentales que he tenido hasta ahora. Eso no te va a obviar en algún momento que tengas que enfrentarte a ti mismo. Aquellas personas que decidan por un desarrollo personal y por un desarrollo espiritual, evidentemente con el tiempo van a encontrar las respuestas del para qué y qué. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Y qué tengo o qué quiero hacer? Más que qué tengo, la pregunta es ¿qué quiero hacer? Creo que cada día siento que hay más gente que se une, siento que hay más gente que te pide trabajarse a sí mismo, que te pide cómo ayudar a los demás, y creo que ese mundo cada vez va creciendo más. Hay una cosa importante y es que se está moviendo y que no podemos obviar, y es que ante las circunstancias que están viviendo distintos países, el nuestro concretamente, donde hay una clara censura, ahora no voy a hablar, por favor, de ideales políticos, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, estamos hablando de emociones. Hay una serie de hechos que están ocurriendo en nuestro país donde está aumentando, por un lado, la división entre los seres humanos y entre las personas. Quiero repetir y reiterar, el odio, la rabia, la ira, no es otra cosa que ignorancia de los hechos, de la realidad. No es otra cosa que división, aumentar la separación de lo que no somos, puesto que los seres humanos somos unidad. Lo que yo sí me gusta decir y me gusta que la gente cuando viene a mí me lo dice sin ni siquiera tener tú que decírselo, es que solamente podemos mejorar el mundo siendo la mejor versión de nosotros mismos. Y la mejor versión de nosotros mismos no es a través de la ira, del odio, de la rabia, de la frustración, de los miedos. La mejor versión de nosotros mismos es desde el amor, desde la compasión, desde la bondad, desde la valentía, desde la libertad. Tenemos que sentirnos libres de hacer, decir y pensar lo que nosotros queramos, lo que nosotros sintamos, pero hay que hacerlo con respeto y hay que hacerlo con un equilibrio, porque lo contrario es ignorancia. Y creo que la humanidad, la Tierra ya ha dado una vibración, la humanidad está subiendo de vibración, estamos subiendo nuestras emociones, estamos aumentando nuestro patrón vibratorio. Y cuanto más conscientes, cuanto más personas seamos conscientes, cuanto más logremos gestionar nuestras emociones, cuanto nuestros pensamientos sean más de amor, más de gratitud, de entendimiento hacia el otro, más vamos a lograr en el mundo. Tenemos que repito y recalco mucho, que somos seres energéticos propagando la energía en un mundo físico. Tenemos que saber escoger qué queremos propagar. Si la energía del odio, de la rabia, del miedo, o la energía de la valentía, del amor y la gratitud. Yo estoy entre el amor, la gratitud y la valentía. Sí, estamos ahí. y mira, me gusta algo que acabas de decir, y en estos dos grupos de personas que vamos a tener, yo también lo veo que no, tarde que temprano nos va a llegar. O sea, esto es como, llegó el 2020, primer round, confinamiento,
unos a despertar las conciencias. Bueno, claro, ya veníamos algunos en los procesos, entendiendo, trabajando en nosotros mismos. Pero este 2020 nos regala como ese primero, ya. Y hay algunos que se sacuden y después de esta cuarentena van a salir, algo está pasando en mí. Pero hay otros que se van a escapar de eso y van a seguir viendo la vida. Pero muy probablemente cadenas de sucesos que no sabemos, y más allá de querer ser alarmista, porque también vamos a tocar esos temas y queremos compartirlo con las personas que nos están acompañando. De hecho, nuestro próximo tema van a ser las vacunaciones y todo lo que está pasando con el 5G, porque queremos seguir en este espacio, pero eso lo vamos a trabajar de hoy en 8 días, el próximo domingo. Pero diferentes sucesos que van a seguir pasando van a llevar a que se unan más a la conciencia. Hoy fue un grupo de personas. Esta cuarentena nos entrega un grupo de personas que son conscientes, ¿vale? Y otros van a seguir. Luego va a venir lo que vaya a pasar con las vacunas, lo que vaya a pasar con el 5G, dicen que va a venir también otras cuarentenas. Hay quienes exponen que todos esos temas los vamos a ir tratando todos estos domingos. Pero va a ser que otros se unan, y otros se unan, y otros se unan. Así que en definitiva, todo esto se puede convertir en una transición. O sea, no es entender que todos tengamos que estar listos inmediatamente, sino hay unos que vamos a estar adelante, y te digo, nos incluyo y las personas que están con nosotros en este momento, guiando a esas otras personas, pero sí que ya esto empieza a mostrar una tendencia en que son espacios de conocernos a nosotros mismos, espacios de expandir la conciencia y espacios donde ya no vamos a tener más que buscar más responsables. Me acabas de regalarnos algo hermoso cuando hablas de queremos echarle la culpa siempre a los políticos. Gracias a Dios por los políticos, porque si no, ¿a quién le echamos la culpa? Imagínate, si no le echamos la culpa al vecino, tenemos ese político que está allá, que no nos ve y que le peleamos con él viéndolo en el telediario en la mañana. Pero vamos a llegar a un momento a entender en que no es tarea de ellos, sino que es tarea de nosotros. Pero bueno, hoy somos un grupo que es más grande. Yo creo que todo se tiene que mirar en un sentido sistémico. Si bien ha sido muy doloroso y siendo muy respetuoso con todas las personas que han tenido han tenido familiares que se han ido con este coronavirus y con todo lo que está pasando a nivel mundial, también esto, hay que decirlo, nos ha regalado un llamado de atención, nos ha regalado un espacio para conocer nuestras emociones y nos ha regalado un espacio para que otros más se sumen a esta expansión de la conciencia y se sumen para precisamente ser multiplicadores de conciencia. Y bueno, esperemos que en estos otros temas que vamos a ir abordando, no sé si quieras darnos un preámbulo de lo que vamos a trabajar en nuestro próximo encuentro acerca de las vacunaciones y el 5G, que es nuestro próximo tema. Bueno, antes me gustaría, con tu permiso, Roy, recordarle un poco a la gente que hay una fórmula muy básica, pero que ayuda mucho a entender este mundo de las emociones, y es que un sentimiento es igual a una emoción más un pensamiento. Si nosotros, en el mundo, mucha gente me pregunta, que me dicen que somos lo que pensamos, pero yo me pongo a pensar y no soy lo que me ocurren las cosas que pienso. Aunque todo esto es un poco más complicado, como para responder en 30 segundos, sí que tenemos que entender que si nosotros, para que un pensamiento se cumpla, tiene que tener un sentimiento o una emoción. Si nosotros somos capaces de cambiar un pensamiento, automáticamente nuestra emoción va a cambiar. Por lo tanto, nuestro sentimiento, aquello lo que vamos a mostrar, sentir y vibrar y mostrar a los demás e irradiar, va a cambiar. Si yo a una emoción de odio le añado un pensamiento de rabia, el sentimiento va a ser siempre negativo. Pero si yo tengo un sentimiento negativo y ese pensamiento de odio lo cambio por un pensamiento de amor, automáticamente la emoción va a cambiar a otra emoción positiva. Si yo tengo un pensamiento de amor a una emoción de amor o de compasión o de bondad o de gratitud, el sentimiento es positivo.
y eso es posible. Hay distintas herramientas para hacerlo, además de manera muy rápida. Sí que es cierto que es una fórmula para cambiar en un instante, pero volvemos a lo mismo, no es un milagro, es una fórmula para trabajar en el aquí y ahora, que es importante, debemos aprender a situarnos en el aquí y ahora y conectar con la tierra. Muy importante conectar con la tierra, aprender a hacer una conexión con la tierra, sentir. Nosotros tenemos unos chakras en la base de los pies. Cuando caminamos en la arena, cuando tocamos el mar, cuando tocamos la tierra, caminamos descalzos en el monte, estamos sanando. La tierra nos regala su energía para sanarlo. Lo hemos perdido. Desde que nos pusieron los zapatos con goma, hemos perdido el contacto con la naturaleza. Debemos empezar a recuperarlo. Debemos aprender energéticamente a conectar con la tierra, a ser una toma de tierra y empezar a sentir, aprender. Lo primero que me dijeron cuando empecé el chamanismo, cuando empecé a tener esas conexiones con mis guías espirituales, fue: no puedes ayudar a nadie si no eres la mejor versión de ti mismo. Y para ser la mejor versión de ti mismo, tienes que desaprender todo lo aprendido. Cuando pregunté por qué, lo primero que me dijeron fue: porque la sociedad en la que estáis os ha enseñado a no sentir. Y para ser tú, y para ser la mejor versión de ti mismo, tienes que sentir. Luego hay que desaprender el no sentir para aprender a sentir. Aquí nos dice Escalinata Centro Alternativo, nos dice o te dice frente a lo que estás diciendo: así es, hay que desaprender. Oye, Guille, mira, hay un tema y hay una cosa muy importante que yo creo que debemos sumar a estos domingos de conversaciones que vamos a seguir teniendo, y es: trabajemos un domingo. Y yo quiero que nos hagan los comentarios, nos escriban aquí, se pongan en contacto con nuestras diferentes redes sociales, que bueno, creo que están entrando a este Facebook Live por Roy Andrés Ángeles, pero quiero que también nos digas tu Facebook, para que todos estos temas que se puedan ocurrir, que de pronto tienen ideas, que quieren profundizar un poco más desde la conciencia, podamos empezar a trabajarlos. Pero yo creo que podemos darle todo un domingo a trabajar sobre los pensamientos y hablar sobre los egregores, para que podamos entender, para que mucha gente pueda entender cómo es esta construcción y cómo está conectada la energía y cómo se generan estas entidades energéticas y cómo están todos estos seres que se conectan con todas estas otras dimensiones. Así que podríamos trabajar en algún momento este tema de pensamientos. Ya más que decirte gracias, definitivamente comparto muchas cosas de las que dice. Veo que, y esto es muy bonito, tener como esta sumatoria de, aunque tenemos perspectivas que parecieran un poco diferentes frente a chamanismo y angelología, vemos que somos un todo, y que realmente simplemente somos servidores de la conciencia, o servidores del despertar de la conciencia, y estamos ahí y queremos poner nuestro granito de arena. Ese es nuestro mayor interés. ¿Cuál es tu Facebook, Guille? ¿Cómo se pone la gente en contacto contigo? Mira, la gente se puede poner en contacto conmigo, Roy, a través del Facebook Guillermo Benítez Rolo, y el correo electrónico es chamanismo@egterapias.com. Repito, chamanismo@egterapias.com. Te lanzo un dardo que no te lo esperabas, pero bueno, en las distintas conferencias que vamos a tener los domingos, si a ti te parece bien, hay algo que me estaban proponiendo ahora por WhatsApp, me están llegando a WhatsApp y me está diciendo la gente que por qué no dejamos unos 10 o 15 minutos, un pequeño intervalo al final de las charlas que estamos dando, donde la gente pueda preguntar y nosotros podamos responderle ante las dudas que les están surgiendo de lo que estamos hablando. Genial. Me gustaría lanzarte ese dardo y pedirle a la gente, si a ti te parece bien, que nos digan también temas relacionados con lo que estamos hablando, que pudieran tener mayor inquietud, porque igual aunque ahora tenemos planificado una serie de temas, si hay alguna inquietud en especial que veamos que hay una mayoría, igual podamos cambiar ese orden de charla y poder abordar esas inquietudes. Sí, me uno también y que tengamos este espacio.
Es un espacio, esto estamos aquí, estamos sin libreto, simplemente estamos fluyendo, dos personas, somos dos hombres sensibles, con muchas personas que son sensibles también a todo este despertar espiritual, y qué bonito que podamos compartir y construir entre todos este conocimiento y para este despertar. Entonces, concluyo. Hoy vimos origen de las emociones, las podemos construir. Hoy vimos las emociones se están haciendo visibles y nos están llevando a la expansión de la conciencia. Trabajan en nuestros principios. Los ángeles, el chamanismo, todo nos ayuda para que nos conozcamos, y conocernos nos lleva a presentarnos de forma distinta a todo esto que está pasando en el mundo. Vamos a salir diferentes, algunos con foco hacia la conciencia y otros simplemente a seguir viviendo la vida, pero una frase que dijiste tú, tarde que temprano se tendrán que unir a este despertar de la conciencia porque somos seres para amar. Próxima semana, vacunas, las vacunas y el 5G. Este tema definitivamente nos tiene a todos, tanto que estamos viendo ahorita con esto, es muy interesante. Les invito a todos los que están con nosotros y los que vean después este vídeo para que inviten a las diferentes personas, a sus familias, a sus amigos, tengan preguntas. Nosotros vamos a estar muy preparados. Guillermo y yo vamos a estudiar y hemos estudiado mucho el tema para poderles dar información y poder responder preguntas. Y claro, todo lo que ustedes de pronto nos quieran aportar también para que sea esto un espacio para crecimiento personal y espiritual. Gracias, Guillermo. Les recuerdo también mis redes sociales. Me pueden encontrar con @Roy Andrés Ángeles, tanto en Facebook como en Instagram, y en mi página web royandresangeles.com. Acuérdense, estuvo con nosotros Guillermo Benito Rolo y vamos a seguir en este espacio. Gracias por todo el tiempo que nos entregaron. Gracias, Guillermo, y bueno, a seguir trabajando en este despertar de la conciencia. Muchas gracias, Roy, gracias a todos los que nos han estado siguiendo. Me están preguntando que si el vídeo lo dejas colgado a gente que ha llegado tarde, que si el vídeo se queda colgado para poder verlo. Sí, yo pues espero poder hacerlo, porque esto es que no lo saben, pero estábamos citados a las 7 y estábamos desde las 6, Guillermo y yo, y estábamos con Myron Andrés Pérez, que es la persona que nos ayuda con toda esta parte digital, estábamos aprendiendo. Entonces, espero poder guardar el vídeo y que quede allí para que lo puedan volver a ver. Vale. Bueno, Roy, muchas gracias. Gracias por permitirme estar aquí, por compartir, y gracias a toda la gente que nos han estado oyendo, y nos vemos el domingo que viene. Vale, nos vemos, y ya estén pendientes de las publicaciones. Recuerden, vacunación y 5G. Vacunaciones y 5G. Vacunas y 5G. Vale, abrazos y bendiciones para todos. Abrazos para ti, Guille, y nos vemos en la próxima. Bye.